Bien, qué bueno que usted vino, porque para usted el mensaje y para mí. En realidad es una bendición compartir la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de por qué batallamos contra el camino de Dios. Recuerda, comenzamos hablando de los dos caminos y nos colocamos en una posición de entender el por qué batallamos contra el camino de Dios. Y estuvimos dando algunos puntos anteriormente, porque no reflexionamos acerca de la obra de Dios, porque no hemos aprendido a orar. Hoy hablaremos el por qué no crecemos en humildad. Batallamos contra el camino porque no crecemos en humildad. De eso vamos a hablar hoy. David decía, recuerda, en el libro de Salmos 143, verso 10 al 11, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia saciarás mi alma de angustia. Este es el momento de dificultad de David. Estaba experimentando algunas adversidades y vimos acerca de ese mensaje, cómo batallaba contra la voluntad de Dios. Y en el verso 11 se rinde delante de Dios y le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Batallamos contra el camino de Dios porque no hemos aprendido a crecer en humildad. Quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 2, 3 al 11. Si alguien nos puede enseñar acerca de humildad es Jesucristo, ¿verdad? Increíble lo que Él vivió. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 11. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 11. De la Nueva Traducción Viviente, verso 3, dice Pablo a los filipenses, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, excelente, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué más? Qué bonito es la historia de nuestro Señor Jesús, de cómo se hizo humilde por amor a nosotros. Hay tres actitudes de las cuales habla Pablo aquí que debemos de tener los que crecemos o buscamos crecer en humildad. Debemos de reconocer que estas tres actitudes deben de estar en nuestras vidas. Tres actitudes de quienes están creciendo en humildad. Número uno, no se aferran a su naturaleza humana. Las personas que están creciendo en humildad no se aferran a su naturaleza humana. Y es que hay dos características esenciales. Así como Jesús
dice en el verso 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No consideró que el ser Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No se aferró a su naturaleza divina, aunque nunca dejó de ser Dios, no fue algo a lo cual él quiso mantenerse aferrado. De igual manera, en nuestras vidas hay algo de nuestra naturaleza humana de lo cual nosotros deberíamos de renunciar completamente. Y es que en la naturaleza humana hay dos características esenciales en la naturaleza caída del ser humano que fue heredada desde el pecado de Adán y Eva. Y es que tiene tendencia a la rebeldía y al egoísmo. Así que es difícil ver la necesidad de los demás, porque estamos tan enfocados en lo nuestro que difícilmente podemos ver la necesidad de los demás. Vivimos en constante lucha contra la rebeldía, porque consideramos que lo que nosotros pensamos acerca de la vida que debemos de tener es lo mejor para nosotros. Así que no consideramos cuál es la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Dios, cuál fue el diseño que Dios hizo para nosotros. Así que renunciar a aferrarnos a esa naturaleza puede tener para alguien que está creciendo en humildad los mejores beneficios. Vemos que el hombre constantemente estará viviendo esta batalla. Lo vemos en la historia de la Biblia. Desde Adán y Eva estamos viendo cómo el ser humano, como todos nosotros, estamos experimentando esa lucha, esa batalla por buscar nuestros propios caminos, por actuar en rebeldía, aún sin nosotros darnos cuenta. En el libro de Salmos, capítulo 106, el salmista habla acerca del pueblo de Israel. Dice en el libro de Salmos, capítulo 106, versos 7 al 13, esta es la Reina Valera 60, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El consejo de Dios. Verso 41, los entregó, ahí toda, puede usted leer los versos, por el tiempo no los vamos a leer. Verso 41 dice: los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos. Los que les aborrecían, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Es el Dios nuestro, el Dios maravilloso. A pesar de un pueblo rebelde, Dios constantemente se acercó a su pueblo. Esa historia la vamos a ver repetida millones de veces. Cuantas veces podamos darnos cuenta de esta obra maravillosa de Dios. Siempre, 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 siempre. Y esta evidencia estará con nosotros como un testimonio en la eternidad. Dios nunca nos abandonó. Dios nunca nos abandonará. Dios siempre estará buscándonos. Hay un propósito grande y maravilloso, el cual Dios ha dicho y se ha mantenido fiel a sus promesas.
Y Él ha dicho, yo cumpliré la palabra, no vendrá a mí vacía, cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Si hay alguien comprometido con este propósito en nosotros, es nuestro Padre Celestial. Así que renunciar, echar fuera, no aferrarnos a esa naturaleza puede tener los mejores beneficios también para nosotros, porque esa naturaleza tiene tendencia a rebelarse contra la voluntad de Dios. Es algo difícil de entender, lo expresan estos versos, cómo Dios sacó al pueblo de manos de Egipto, de Faraón, del brazo fuerte del que lo oprimía. Hermanos, si era algo difícil de ver en ese momento, era la liberación de ese pueblo. Era un pueblo realmente fuerte el que los oprimía. Y Dios los sacó con mano de poder. Y porque vemos todo lo que tuvo que experimentar aquel pueblo para que Israel pudiera salir. Vieron las maravillas de cómo Dios los sacó, cómo Dios proveyó, cómo Dios los sacó por el mar que estaba frente a ellos. Y aún así no esperaron el consejo de Dios, que es la voluntad de Dios, que quiere Dios que hagamos, sino que se fueron tras su propio entendimiento. Dice ahí, bueno, todos los pecados que ellos cometieron al final, como Dios les había dicho, no se mezclen con el pueblo, con los otros pueblos, lo hicieron, se contaminaron, terminaron adorando a los dioses de Canaán, terminaron haciendo sacrificios inadmisibles para nosotros. Y vimos un pueblo el cual Dios había mostrado su gloria y su poder. No esperaron ver qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios tenía para ellos. Debemos de aprender a renunciar a esa naturaleza que nos hace creer que el camino que nosotros elegimos, que la forma de conducta que nosotros elegimos diariamente es lo mejor. No es cierto, cada día debemos depender de qué es lo que Dios espera de nosotros cada día. Número 2, la segunda actitud de las personas que están creciendo en humildad es que no se aferran a su posición o condición. En el verso 7, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Renunció a sus privilegios divinos. Si hay algo increíble, es ponernos a analizar esto. Hermano, la condición de nuestro Señor Jesús, la posición de nuestro Señor Jesús era con el Padre. Hermano, ¿para qué hacer algo o buscar hacer algo por salvar a los demás? Es decir, eso solo Él podía pensarlo. Y no solamente al escuchar la voluntad del Padre de salvarnos y que Él iba a ser no solamente el sacerdote, sino la ofrenda delante de Él para salvarnos, Él decidió obedecer y renunció a todo lo que tenía. No renunció a su naturaleza humana, pero sí a todos los privilegios que tenía como hijo. Y nació como un ser humano. Porque ya sabemos cuál es nuestra condición en lo espiritual. El hombre es, según lo establecido en la jerarquía espiritual, el hombre es un poco menor que los ángeles. Fue creado así, un poco menor que los ángeles. Y cuando Jesús vino bajo esa condición, un poco menor que los ángeles. Ahora tenemos una posición diferente, claro. Ahora somos llamados hijos de Dios, un honor maravilloso, porque en la escala somos number one, ¿verdad? Hijos de Dios, hermano. Por eso es un privilegio grande cuando nos llaman hijos de Dios. Ahora, aquí en la tierra, no lo entendemos tan claramente, pero cuando estemos allá, en lo que Dios prometió para nosotros,
cuando los ángeles estén por ahí y nos llamen como hijos de Dios, vamos a entender realmente cuál es el enorme privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Increíble. Pensar en eso nos da alegría, hermano, porque aquí pueden tratarnos como sea, o criticarnos como sea, o hacer de nosotros como digan. Pero allá, hermano, en lo cual nos llaman los hijos de Dios, el respeto, ¿verdad?, que tenemos como hijos de Dios delante de toda la creación es algo maravilloso. Que Dios nos entregó la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos coherederos de todas las promesas maravillosas. Jesús no se aferró a esa posición, a esos privilegios divinos, sino que renunció a ellos y nació siendo un poco menor que los ángeles, porque esto era obedecer al Padre. Esta era la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué aferrarnos entonces nosotros a nuestra posición, nuestra condición, ya sea económica, social, etcétera, como querramos llamarle? En lo espiritual las cosas son tan diferentes. En lo espiritual no es como lo vemos en lo terrenal. En lo espiritual el que sirve es mayor que los demás. Pero el mundo nos muestra algo diferente. Si nos sirven, es importante, los que están en las mejores mesas, los que tienen en los lugares de honor. Pero en el mundo espiritual, conforme la palabra que Dios nos ha dado, es totalmente diferente. El que está allá y está sirviendo, ese es el que tiene la mejor posición en los cielos. Maravilloso. Y Jesús lo enseñó constantemente. Ve cómo caminamos con esta fe maravillosa, que venimos y servimos con esa convicción de nuestro corazón de que sabemos quiénes somos. Soy hijo de Dios, soy servidor del Dios Altísimo, y esto que hago no es por emocionar o querer destacar, ¿verdad? Es simplemente porque estoy creyendo esta palabra, que el que sirve es mayor que los demás. Y yo quiero mostrar a Dios en mi vida. Como dijo Juan, es necesario, Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca en nuestra vida. Así que renunciar a nuestros privilegios, a nuestra condición, puede hacernos crecer en humildad. No puede ser algo sencillo, porque siempre vamos a encontrar alguna manera en que nos lo muestren, ¿verdad? Cuando nos diga, hermano, ¿puede barrer, por favor? Depende la actitud. ¿Ve? Es una actitud. Si usted tiene la actitud correcta y sabe lo que está haciendo, no va a hacer mala cara, sino que va a decir, gracias, hermano. Es un honor el que me concede el venir acá y poder impartir o ya sea la alabanza, oración, mensaje. Es un privilegio enorme y debemos de corresponder con eso, actuar conforme a esa responsabilidad maravillosa que Dios nos ha dado. Ok, número 3, la siguiente actitud de alguien que está creciendo en humildad es que está aprendiendo constantemente a obedecer. Número 3, está aprendiendo constantemente a obedecer. Esto de obedecer es algo que no cesa, hermanos, es algo día a día. Dice el verso 8, hablando de nuestro Señor Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Si hay un camino hacia la gloria de nuestro Señor, para que muestre la bondad de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, ese es la humillación. Humildad es humillación, es obediencia. Si usted quiere entender desde el punto de vista espiritual
¿Qué significa la humildad? Significa humillación, obediencia. No los puede separar. La persona que está creciendo en humildad vive bajo humillación, es decir, está obedeciendo a alguien, en este caso, a nuestro Dios. El camino de Dios, entonces, es en esencia un camino de obediencia. Y debo decir que la humillación es inevitable. Es que esto como que nos cuesta un poco, ¿verdad? Y postergamos siempre esta acción en nuestras vidas de humillarnos completamente delante de Dios. Pero la humillación tiene que ir. La humillación va porque va, ya sea ahora o ya sea el día de nuestro Señor Jesús, pero todos serán humillados. La Biblia dice, toda rodilla se doblará, hermano. Aún los reyes, no importa la posición que sea, toda rodilla se doblará. Si nosotros aprendemos ahora mismo a humillarnos delante de Dios, a caminar en obediencia a Dios, lo que va a ocurrir el día de la humillación es nuestra exaltación. Porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. Es mejor caminar ahora mismo que podemos delante de Dios en un camino de humillación y de obediencia a Dios, para que en el día del Señor sea el día de nuestra exaltación, en lugar de caminar como queremos nosotros, para que el día de la proclamación de nuestro Señor Jesús no sea un día de exaltación para nosotros, sino que veamos a los demás cómo Dios los exalta, porque Dios es justo y dice que lo hará, lo hará. Dice Pablo, por tanto, hermanos, en el verso 12, siempre de Filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la realidad maravillosa. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén, diga. Eso. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está haciendo la diferencia ahora mismo? Los que obedecen a Dios están haciendo esta diferencia en el mundo, están iluminando el mundo. Sencillos, son gente sencilla, humilde, porque al final de todo esto reconocen que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se reconoce y dice, hey, esto que me salió tan bonito, esa palabra que transformó la vida de esta persona, wow. Pero Dios es el que produce. El que yo vaya, el querer que yo vaya, el querer como el hacer, el hacerlo por su buena voluntad, su buena voluntad. Qué maravilloso es cuando escuchamos la voz de Dios sobre algo que tenemos que hacer y lo hacemos. Somos como luminares en el mundo. Esto es lo que realmente está iluminando el mundo. Los que están haciendo la diferencia. Porque la vida en el Señor, hemos aprendido en esta iglesia, ¿verdad? De que no se trata de asistir a la iglesia. Es bueno, congregarse es bueno. Pero aprender a reconocer el propósito de Dios en nuestra vida y a aprender a obedecer, a caminar en ese camino de Dios,
Hermano, eso es fundamental. Esa es la vida. Jesús es la vida. En lo que Él nos dejó, en ese camino junto a Él, esa es la vida, hermano. Ese es el camino, la verdad y la vida. Ahí está todo. Bien. Quiero que aprendamos acerca de dos evidencias fundamentales de quien está creciendo en humildad. Hay cosas que se ven, se notan, ¿verdad? Sobre las personas que realmente están creciendo en humildad. Crecer en humildad, hermano, es crecer espiritualmente. No se puede crecer espiritualmente si no estamos creciendo en humildad, es decir, creciendo en obediencia. Dígame usted si no es lógico esto. Alguien puede decir que crecer espiritualmente es saber mucho acerca de Biblia. Y no es cierto. Saber de la palabra de Dios es importante para poder ponerla por obra. Pero saber de Biblia o conocer misterios, como decía Pablo, puede ser hasta cierto grado bueno, pero no es lo esencial. Aprender a obedecer sí es crecer espiritualmente. Las personas que realmente están creciendo espiritualmente son las que están aprendiendo a obedecer a Dios. Amén, 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 ¿verdad? Bueno, hay dos evidencias. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, porque el apóstol de Hebreos nos habla acerca de esto que hizo Jesús. Dice el apóstol a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 7. Vamos a leer hasta el verso 14. Le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Usted va a leer tal vez la Reina Valera 60 y no hay diferencia en cuanto a esencia. Bien lo sabemos en las versiones. Pero esta versión nos deja un poquito más claro el mensaje que estamos hablando este día. Verso 7 dice el libro de Hebreos: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. ¿Usted recuerda Getsemaní? Bueno, a esto se refiere el apóstol de Hebreos, cuando él oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, como ser humano, hermano. Es que Jesús, hermano, 100%, ¿verdad? 100%, lo mejor. Y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Una vez más, ¿cómo relacionamos la humildad con la obediencia? Es que van de la mano. Verso 8, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Esto es interesante. Jesús, como ser humano, aprendió a obedecer, porque Él es Dios. Dios el Padre, el Espíritu Santo, uno son. Y no están bajo ninguna instrucción de nadie. Así que para Jesús representaba aprender a obedecer. Aprendió a obedecer. Como ser humano, aprendió a obedecer al Padre, porque la naturaleza humana no tiene tendencia a obedecer, ¿verdad? Tiene tendencia a la rebeldía. Lamentablemente esa fue una conquista allá del enemigo en Génesis, de la cual hablamos. Pero esta es nuestra batalla y esa debe ser nuestra victoria contra esa naturaleza. Bien, seguimos. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna, y Dios lo nombró sumo sacerdote tal como lo hizo con Melquisedec.
Verso 11. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Bien fuerte, ¿verdad? El apóstol. En algunas versiones dice, ustedes son como niños. Esta versión dice, ustedes se han vuelto bien flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. Escuche. Y no sabe cómo reconocer el bien. Verso 14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Muy interesante. La primera evidencia de las personas que han crecido, están creciendo espiritualmente, es que han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y nos parece como complicado, ¿verdad? Bueno, porque usted tiene una idea de qué es bueno y qué es malo. Pero si usted lee en los versos que leímos anteriormente, dice la palabra de Dios acerca de Jesús, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. No parecía bueno o no parece bueno para nosotros el sufrimiento, ¿verdad? Jesús aprendió a través del sufrimiento lo que era obedecer o demostró lo que es obediencia por todo lo que él sufrió. Sabemos que él obedeció por todo lo que él sufrió. ¿Qué cosas consideramos nosotros buenas o malas? Aquí hay una gran diferencia entre el que crece espiritualmente o el que está creciendo espiritualmente, que realmente sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra idea de bondad de Dios, ¿cuál es? Que estar bien económicamente, ¿verdad? No, Dios ha sido bueno, hermano. Estamos bien, económicamente estamos bien. Eso es bueno, para nosotros esto es bueno. Está bien. Estoy en mi casa, aquí descansando, hermano. Una selfie, ¿verdad? En una máquina. Dios es bueno, aleluya, ¿verdad? Y, mandamos al Facebook, al Instagram o a donde sea. ¿No? Dios es bueno, aleluya, para siempre su misericordia, hermano. Y consideramos eso como bueno. Puede ser que sí es bueno, pero debemos de distinguir entre lo que realmente es bueno. En otras palabras, podríamos decir lo que es mejor para nosotros. No es cierto, leímos acerca de David en el momento más difícil, cuando era perseguido por sus adversarios, fue el momento en el que Jesús, que David dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Porque hermano, mientras toda la vida se ve súper bien, ¿cuándo expresamos eso? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Qué grande bendición, Señor, enséñame. Pero hermano, puede ser casi del 90% para arriba de que difícilmente tengamos una expresión sincera delante de Dios para decir esto, enséñame a hacer tu voluntad. Normalmente ha sido en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de angustia, en los momentos en los que no sabemos para dónde caminar, en los momentos en los que alguien nos decepcionó y nos sentimos destruidos, en los momentos en que pensamos que lo que ya casi era un éxito se tornó un fracaso y no tenemos una verdadera luz allá de lo que va a acontecer en nuestras vidas. Y allí es donde nosotros empezamos a reevaluar las cosas y decir, bueno,
está bien, perdí esto, ya no tengo esto, pero ¿qué tengo y qué es lo más valioso para mi vida? Eso es lo que pasa en los momentos difíciles de nuestras vidas. Tenemos tendencia a ser más sabios, más analíticos, como decíamos al inicio, a meditar más en la palabra, en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque si no podemos obtener la victoria financiera que nosotros esperamos, quiere decir que Dios nos está enfocando hacia algo más importante. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Que cuando usted dice, ¿por qué no? Yo quisiera que esto me fuera bien por aquí, que me fuera bien por acá y que me fuera bien por acullá. Y no pasa muy bien. Y uno dice, Señor, ¿qué debo de aprender de esto? Porque realmente la voluntad de Dios es lo más importante, es el propósito. Luego vienen las demás cosas. Porque los recursos deben de venir, porque lo que Dios le mandó a hacer a usted, ¿verdad que necesitan recursos? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. Este ministerio, para poder cumplir la voluntad de Dios, necesita recursos. Y yo he visto en lo que anhelo en mi vida en el Señor y digo, necesito que Dios me bendiga, porque este plan, Señor, tengo planeado comprar este micrófono y ya fui a cotizar y asustan ahí. Señor, tú sabes, vemos de manera diferente qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos de buscar qué es lo mejor. Hay algo que leía esta semana en un libro de Mike Franzen, En busca de las almas. Él dice, una vez le oí a Lester Sumrall hacer dos poderosas afirmaciones. El diablo quiere que usted haga lo bueno, porque hacer solamente lo bueno lo mantendrá lejos de hacer lo mejor de Dios. Mientras usted esté haciendo lo que usted considera bueno, puede ser, hermano, que nos estemos llevando de encuentro lo mejor de Dios. Podemos organizar un equipo, un grupo de alabanza, pero lo mejor son las almas. Si no tuviéramos recursos para hacer cantidad de cosas, el hacer las almas, el buscar las almas es lo mejor, y lo dice, y lo mejor de Dios son las almas. Si usted no estuviera tratando de explicarse entre lo bueno y lo malo, usted es muy fácil de poder entenderlo. Dios siempre amará al mundo, Dios siempre ama al mundo. Y aunque podemos estar haciendo actividades o cosas, hay algunos esfuerzos que hacemos en las iglesias, algunos una forma de hacer comida para vender, para construir un templo y tantos esfuerzos. Pero eso es bueno. Pero lo mejor son las almas. Ve que el que ha crecido espiritualmente entiende esto. Es mejor de saberlo. La verdad que el yugo del Señor es más fácil. Nosotros que nos ponemos unos hermanos que ni a la esquina llega uno con unas vigas que nos ponemos. Dice bien claramente la palabra que Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero nos ponemos unas, hermanos, que ni quiera Dios, queda todo adolorido de la espalda de lo que nos ponemos encima. Bien, una evidencia es que hemos aprendido a distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, entre lo mejor y lo que nosotros creemos que es bueno, que al final termina siendo no muy bueno. Ok. Y la siguiente evidencia que está relacionada es que han reconocido que la voluntad de Dios son las almas. La prioridad
han aprendido que ganar almas nunca estará fuera de la voluntad de Dios. Jesús en la Reina Valera 60, lo vemos claramente en la Reina Valera 60, de que la razón de la que Jesús obedeció, según el apóstol de los Hebreos, es por la salvación del mundo, la salvación de las almas. Su obediencia se debió a la salvación de las almas, todos lo sabemos. Esta es la prioridad número uno en el Señor. Nunca estaremos equivocados de cuál es nuestro propósito o cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, como cuando trabajamos por salvar las almas. Y esta es la segunda afirmación de este hombre. Dice, si usted mantiene el ganar almas como su prioridad número uno, nunca estará fuera de la voluntad de Dios. Nunca. Nunca estará fuera de la voluntad de Dios. El que ha crecido espiritualmente, el que ha crecido en humildad, es decir, el que ha crecido en obediencia, sabe plenamente esto, que para Dios lo más importante es el mundo, el salvar las almas. Entiende que su propósito fundamental puede hacer o dejar de hacer cosas, pero si salva almas y se dedica a impartir las buenas nuevas, a buscar la salvación de los demás, hermano, anda alineado a la voluntad de Dios. Digo esto porque como la gente dice, no sé cuál es mi propósito, fíjese. No es cierto. Es que yo realmente quisiera saber. Veo mucho eso. A veces en las redes sociales uno ve acerca de la gente que habla acerca de propósitos sin saberlo. Algunos son bien humildes y dicen, realmente quisiera saber acerca de mi propósito. Vi a una señora consultándole a alguien en una sección de entrevistas cristianas y ella dice, yo quiero, yo ya estoy bastante entradita en años, dice, yo quisiera saber cuál es mi propósito, aún no entiendo eso. El propósito fundamental, nuestro llamado primordial, es la salvación de las almas. Mientras estemos buscando eso, 100% sabemos que estamos alineados a la voluntad de Dios. 100%. No nos preocupemos, estamos bien, estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sabe qué? A veces uno dice, pero ¿cómo puede suceder esto acerca de este propósito de Dios? Puedo decirle que usted puede estar en contacto con alguien que nadie más puede estar. Es decir, puede ser que usted sea la única persona a la que Dios, que tiene contacto con la persona a la que Dios decidió salvar. Solo usted puede llegar a ella, solo a usted la va a escuchar. ¿Ha visto usted personas así? Que cierran, hermano, los oídos para cualquier otra persona, pero usted sí están dispuestos a escucharla. Ya sea porque usted le sirve cafecito, porque usted la escucha, no sabe exactamente las razones, pero solo a usted ve. Usted es tan especial dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios, que usted es el único que puede hacer ese cambio. Wow. La vecina se lleva tan very well con usted, hermano, o hermana, perdón, hermana, que cuando se acerca y tiene la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, que sea usted, porque a usted es que la va a escuchar. ¿Usted ha fijado que hay alguien que dice, no, a mí que no me venga con cosas, esa persona dice, ya sé la vida que lleva usted, que me viene a hablar de la palabra de Dios? Hermano, en verdad que sí, hay gente que no va a escuchar. No, a mí me ha dicho que esto, que Dios, que no es que no, hombre.
A mí que no me ande con cosas, yo le conozco todo. ¿No le va a escuchar? Su camino, el camino de salvación es tan especial, donde usted anduvo en el momento oportuno, es como una cita divina, hermano. En ese momento en que el Espíritu de Dios le dice, hable, suéltela, hermano. Porque es el momento. Tal vez no vuelva a presentarse más. Me ha pasado esas cosas en las cuales aquella lucha por dentro. Y yo, pero Señor, ya sabes cómo es gestión. Señor, hable. Pero ya sé la respuesta, pero usted hable. Pero es que, bueno, está bien. Y hablo y me muevo. Recuerdo una vez, me viene a la mente de un compañero de trabajo, estaba en básicamente en agonizando, es decir, ya su vida estaba marcada, ya lo habían mandado a su casa a vivir los últimos días. Yo estaba en mi trabajo con aquella lucha de ir, pero toda la familia, hermano, de los que no, nada que ver con Dios, ¿verdad? Ya sabía eso. Yo dije, Señor, irme a meter ahí. Y ya sé que ni me van a parar bolas, es decir, me voy a ir y ¿qué va a pasar? Y estaba con aquella lucha. Y yo, está bien, voy a ir. Agarré camino, hermano, en la hora del almuerzo. Eso era otra cosa, que era como algo, estaba relacionado con mi comida, hermano, lo cual que casi considero como momento sagrado. Y así que tuve que renunciar a eso y decir, bueno, hay que ir allá ya sabe usted, cuando alguien está acostumbrado a comer a cierta hora, hermano, se convierte en concierto todo aquello allá adentro, ¿verdad? Así que llego y me recibe el padre, el número uno, el cual yo sabía que ese era de ahí era la raíz. Y empieza a hablarme y yo comienzo a tratar de introducirme, ¿verdad?, en lo que me mandaron, porque dije, aquí no voy a luchar y hacer muy así como suave, ¿verdad? Es decir, que uno comienza hablando de tierra, de auto, de cosas, antes de hablar la palabra. Yo no tenía tiempo para eso, porque tenía un tiempo en mi trabajo para ir a comer, no podía hacerlo, así que me fui directo. Decirle, bueno, tenemos la oportunidad. Él hablaba con resentimiento acerca de cómo le había venido la enfermedad y la muerte a su hijo, ¿verdad? Y yo comencé a impartir la palabra de Dios. Obviamente empezó a hablarme de cosas, de evoluciones y cosas acerca de un montón de enredos que nos evitan conocer al Señor. Y dije, bueno, ya sabía esto, que iba a pasar esto. Cuando me fui a la familia y me recibió las otras personas, me dijeron, no, él no está disponible. ¿Usted anunció que iba a venir? No, la verdad que no, le digo, no, pero él no está disponible, es que se acostó tarde, en fin. Yo le dije, bueno, señor, aquí estuve, pues ya me están diciendo que no, así que ya me voy. Así que le dije, bueno, muchas gracias, nos vemos. Y cuando estoy por salir, viene y hablan algo más. Y yo, bueno, ok, está bien, ya estaba despidiéndome de nuevo cuando me dicen, sí lo va a recibir. Dice. Lo que ellos decían es que él era el tiempo del baño y que no me podía recibir. No, dice que sí lo va a recibir. Así que dije, bueno, si me va a recibir, nos vamos en la sala, me coloco en la sala, comienzo a impartir el Evangelio de nuestro Señor. Sabes que Jesús murió por nosotros, cosa maravillosa que no acabamos de entender. Ese sacrificio y ese dolor maravilloso tiene sentido ahora y te ofrece una vida eterna y maravillosa, eterna, maravillosa. Escuchó el Evangelio y le digo,
tengo que irme. Quisiera saber si querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y como que costaba un poco hablar y me dijo, sí quiero. Bien, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Me despedí de ellos y me fui. A los días falleció. Y el mandato de Dios era la salvación de él. Yo no iba a orar por sanidad. Yo sabía que tenía que orar por salvación. Así que a los días me contacta la hermana y me dice, antes de la muerte de él, en los días anteriores a lo que usted vino, viera cómo era el ambiente aquí feo. Se escuchaban cosas feas y había algo bien feo. Y bueno, me contó cosas que tal vez tenga que dedicar otro tiempo para poder impartirlas, de manifestaciones espirituales no buenas. Y desde que él oró, dice, no más, no ocurrió más. Sabemos que murió con el Señor. Y yo ahora, dice, voy a buscar una iglesia, porque he reconocido que Dios es real. Y a los días me di cuenta que estaba congregándose en una denominación. Lo que quiero decirle es que cómo la obediencia te puede llevar a una cita divina. Hay momentos únicos, no se van a repetir y son tan trascendentales para alguien que te agradecerá eternamente que te hayas dado el tiempo, la ocasión, que hayas renunciado a sentirte avergonzado de que no sé cómo voy a expresarme, o yo no sé cómo lo va a sentir, tal vez le incomode que yo le hable acerca de la palabra de Dios. Todo eso es basura, no es bueno. Lo importante es realizar, concretar nuestro llamado de poder decirle a alguien que tiene la oportunidad eterna de que su vida eterna puede cambiar para siempre, totalmente. Y yo sé, lo recuerdo a él y digo, allá nos vamos a ver, en el cielo, con el Señor. ¿Cuántas personas usted conoce y usted tiene ese llamado inevitable? Es que usted no necesita ser un apostólico, no sé qué, cuántas cosas. Usted tiene un llamamiento santo. Y usted tiene que reconocer esto. Mi trabajo ahora mismo es solo impartir lo que el Espíritu de Dios me dice. Y esto es real. No nos engañemos de que necesitamos esto, lo otro, cantidad de recursos, o ser buenos, o saber hablar, o aprender un poco más de la palabra. Sabemos lo esencial de la palabra de Dios. Como decía Pablo, hay que ejercitar. Lo que han aprendido se ejercita, nada más. Y aprendemos en ese camino de obediencia a Dios a ejercitar, al ejercitar, estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, es decir, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque parece claramente que nuestra comunidad no siempre, o casi siempre, puedo decirle, no es buena. En algún momento tienen que estarnos moviendo el nidito, a que no nos sintamos así tan cómodos, porque el camino de la vida no es tan largo como nosotros quisiéramos. Aunque vivamos 70 años, 80 años, siempre será poco para el trabajo que nosotros debemos de hacer. Y nunca debemos de postergar lo que Dios ya estimó o predestinó para nosotros. No lo hagamos. Se lo digo en el nombre del Señor, donde quiera que nosotros andemos, tengamos esta humildad dentro de nuestro corazón de decir, no sé cómo vivir este día, ni siquiera sé cómo enfrentar X o Y circunstancia, ni siquiera sé cómo hablarle a alguien, pero enséñame, ser tu voluntad, tu espíritu me guíe
por tierra de rectitud, por la tierra correcta, porque estamos nacidos para transformar el mundo de alguien, no por nuestras fuerzas ni nuestra sabiduría y entendimiento, ya lo sabemos, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si reconocemos que Dios vive en nosotros, entonces reconocemos que hemos nacido para transformar la vida de alguien, para transformar la eternidad. La eternidad no será igual cuando nosotros nos acerquemos a alguien y tengamos la oportunidad de transformar, de cambiar la vida eterna de ellos para siempre. Y eterna es forever, ¿verdad?